Nos habla mucho en muchas veces, gloria sea al Señor. Como el Señor, amada iglesia, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras almas, conoce nuestro corazón y hasta la profundidad de nuestras almas Dios lo conoce, ¿no es así? Yo no, hermanos, yo no podré conocer a lo más profundo de tu corazón, ni tus secretos, ni tus pensamientos, pero el Señor sí lo conoce más que el que tú lo puedas conocerte a ti mismo, hermanos. Entonces, amada iglesia, la palabra del Señor, uno de los mandamientos del Señor, entre los 10 mandamientos, gloria sea al Señor, dice así en Levítico 19, su versículo 2, gloria sea al Señor. Uno de la porción de la palabra del Señor, uno de los mandatos del Señor que nos dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy Jehová, mi nombre es Jehová, dice la palabra del Señor, aleluya. Y si nos vamos, amada iglesia, anteriormente en el Antiguo Testamento, gloria sea Jesús, muchos juraban por el nombre del Señor, muchos hacían votos delante del Señor, jurando por el nombre de nuestro Padre Celestial, hermanos. Pero el Señor, cuando dio los 10 mandamientos, esto fue y es uno de los mandatos del Señor. Dice: no jurarás falsamente por mi nombre. Y así, entonces, como Moisés estaba en aquel día, hermano, Moisés le decía al pueblo del Señor: no juren por el nombre del Señor, y si alguien jura en el nombre del Señor, pues venga y cumpla, y el que no cumpla, pues está profanando, está jugando, está poniendo el nombre del Señor en el suelo, decía Moisés al pueblo del Señor. Bien, pues, hermano, eso fue en el Antiguo Testamento, pero ahora, hermano, estamos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús vino en esta tierra, Jesús nos vino a predicar, Jesús nos vino, amada iglesia, a recordar los mandatos de su Padre, porque decía el Señor en su boca: todo lo que sale de mi boca no es mi palabra, sino que es de mi Padre, y todo lo que mi Padre me ha enseñado a mí, se los enseño a ustedes, le decía a todos los que estaban ahí, hermanos. Y entonces esta es la palabra del Señor, amada iglesia. Cuando los republicanos, los fariseos, andaban ahí enseñando doctrinas, predicando la palabra del Señor, hermano, estaban diciendo de esta manera, gloria sea al Señor, le decían al pueblo del Señor, le decían a todos los que estaban ahí, ellos predicaban la palabra del Señor, diciendo, gloria sea al Señor, diciendo los escribas, que nosotros, hermanos, que todos los que estaban allí no juraran por el nombre del Señor, que estaba mal jurar en el nombre del Señor, porque anteriormente, amada iglesia, juraban por el nombre del Señor y no lo cumplían, entonces pisoteaban el nombre del Señor. Entonces estos fariseos le decían al pueblo del Señor que sí podían dejar de jurar en el nombre de Dios, pero sí podían jurar pero por otras cosas, porque a nosotros jurando por el nombre del Señor, pero hay veces no lo cumplimos. De esa forma los republicanos, los fariseos, los escribas, los doctores y todos los maestros que andaban enseñando en las iglesias decían de esa manera, amén, gloria a Dios, decían a todos los que estaban ahí que no juren más por el nombre del Señor, pero sí podían jurar por otras cosas. Bien, pues ahora vamos, Jesús escuchando todo eso, Jesús sabiendo el corazón de los fariseos y conociendo lo que ellos predicaban, Jesús vino y les habló de esta manera. Ahora sí, nuestro Señor le dijo de esta manera, gloria sea al Señor, dice así en el 33: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento.
Pero dijo el Señor, o sea, el Señor cuando escuchó que los republicanos y los fariseos le decían al pueblo, no juren por el nombre del Señor, pero sí juren por otras cosas. Señor conocía bien el pensamiento de estos fariseos. Entonces el Señor les dijo, además habéis oído, porque eso lo habían oído, porque eso venía desde un principio, amada iglesia, y la costumbre vino a generación en generación. Pero dice el Señor, mira hermanos, diciendo así, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Ahora, lo que Jesús les dijo, esto es lo que dijo nuestro Señor, pero yo os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, no juréis ni de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Lo escuchan, hermanos? Wow, qué tremenda palabra del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos una costumbre. Teníamos, hermano. Yo, hermano, cuando yo era aquellos que andaban en el mundo, cuando yo era anteriormente, hermano, cuando yo estaba en mi escuelita, cuando yo era una señorita, una chiquilla niña, lo primero que salía en la boca de nuestros niños, nuestros hijos, ese, júralo. Sí, lo juro. Ay, hermano, y se escuchaba allí, hermano, que todos juraban por el nombre de Dios. Y como la mentalidad, gloria sea al Señor de la humanidad, wow, ¿qué será eso? Lo juro por Dios, lo juro por Dios. Wow, hermano, y sin saber qué era palabra, qué significaba jurar por el Señor, pero más sin embargo no sabíamos la verdad a través de la palabra del Señor, porque en aquel entonces éramos, hermano, pero ahora, hermano, en la cosa del Señor, cuando una vez, hermano, fuimos renovados por la sangre de Cristo, todo fue hecho una nueva criatura en nosotros, hermano. Así que, amada iglesia, cuando el Señor, gloria a Jesús, cuando el Señor nos habla de esta manera, mas yo os digo, dice nuestro Padre Celestial, que no juréis ni por el cielo, porque es el ¿qué? Es el hogar, es el trono de nuestro Padre Celestial. O sea, es más poderoso que todo, hermanos. O sea, el cielo es el trono del Señor. El cielo es algo grande, hermanos, que de la cual no podéis jurar, porque ese es el trono del Señor. Ahora bien, si comparas el trono del Señor con el nombre del Señor, ¿cuál es el más grande? ¿El trono o el Dios? El Dios que está sentado encima del trono, gloria a Jesús. Así que, amada iglesia, el Señor nos habla de esta manera, que no debemos de jurar ni por el trono del Señor, ni por el cielo, ni por la tierra, porque este es el estrado del Señor, donde está puesto, gloria sea al Señor, los pies del Señor. Este es el estrado del Señor, donde sus hijos habitan, gloria a Jesús. Entonces, cuando el Señor le dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, en ninguna manera, dice la palabra del Señor. Si el Señor nos habla de esta manera, si el Señor dice, no juréis de ninguna manera, es porque no hay juramento, gloria a Dios. No hay juramento chiquito ni juramento grande, sino dice, por nada, dice la palabra del Señor. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la ciudad de Jerusalén, ni por el cabello, porque atrás dice que nosotros, amada iglesia, no podemos hacer un chiquitín, un pelito, así si le digo a mi pelo, seas blanco. Ahí, ¿verdad que no, hermanos? No se va a hacer blanco, sigue negro todavía, hermano. Y el que pueda hacer blanco su cabello, pues que se levante y que lo diga, hermanos. Pero bien que no lo podemos hacer. Si tú no podés poner un pelito a color blanco, a color negro, entonces no podéis jurar por ninguna manera, hermano. Entonces, si no podemos jurar, no podemos hacer el pelito blanco, hermano, entonces, ¿por qué juramos si nosotros no podemos hacer ni que eso cambie, hermanos? Entonces, si la palabra de Dios nos dice, amada iglesia, no
no juréis por ninguna manera, ni por esas 4 cosas, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la ciudad, ni por el cabello, porque no podemos hacer nada, hermanos. Sino que el Señor nos habla, hermano, el Señor nos habla, gloria sea al Señor, gloria a Jesús, que nosotros debemos tener una palabra, gloria sea al Señor, por una palabra que está escrita bíblicamente, que es el sí, sí o no, pero a veces, hermano, como personas, como humanos, cada rato decimos sí, 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 sí. ¿Y por qué decimos sí, sí, sí? Porque nosotros como humanos fallamos, hermano. Nosotros como humanos tenemos muchos defectos, nuestra lengua, nuestros labios, pensamientos. Hermano, podría yo decirle a tal hora puedo estar en su casa y no fui y no estoy, hermano. Pero más sin embargo yo no juré, hermano, sino más dije sí. Pero el Señor puso una poderosa palabra de decir un sí, hermano. Pero ¿qué pasa hoy con el pueblo del Señor? Que aún así hasta un pastor, hasta un evangelista, hasta un siervo, sierva puede todavía, o sea, aún jura por el nombre del Señor, hermano. Yo he escuchado, amada iglesia, jurar por mamá, jura por mi mamá, algo así, hermano. Yo tenía un exnovio, eso fue antes, hermano, y me dice, Mari, me dice, sí, jurame por tu mamá si me amas. Y yo le digo, ay, sí, le digo yo, jurámelo. Ay, pero en eso, aquel entonces yo era, hermano. Entonces ya ni puedo decir, hermano, pues, ¿qué puedo decir, hermano? Puedo decir que no juré, sí juré, hermano. Ay, Dios mío. Como si la persona, hermano, no cree en el sí, en el no. O sea, necesita escuchar el juramento para poder saber, hermano. Entonces, hermano, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿De qué confianza estamos hablando? Es como si usted, amada iglesia, le dice al Señor ahorita, Señor, si no me das un carro entre 6 meses, ya no eres mi Dios. Es como tentar a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, si yo le dijera a mi Señor ahorita, mi Señor, concédeme esto, y si no me concedas esto, o sea, que yo voy a pensar que tú no tienes poder y yo ya no voy a confiar en ti. O sea, esa es una duda delante del Señor, hermanos. Es no sé, hermano, poner el Señor en poca cosa, hermano. Pero más sin embargo, que si tu confianza es directamente a Papá Dios y tu fe, mi hermano, pues eso puede mucho más que todo, amada iglesia. Y ahora nosotros, amada iglesia, hermanos, venimos delante de los pies del Señor y le decimos a papá, le decimos, Padre, Señor, yo prometo tal cosa delante de tu presencia si tú me concedes eso. Padre, concédeme eso. Y yo lo juro y yo lo prometo. Es que cuando tú prometes algo, hermano, ya juraste delante del Señor, hermano. Y ahora, hermano, al jurar esa palabra delante del Señor, si tú le has dicho en tu boca, le dices al Señor, Señor, te serviré. Ya le dijiste al Señor, hermano. Y si usted no lo ha cumplido, hermano, quedas como un mentiroso, hermano. ¿Y qué pasa, hermano, si nosotros no cumplimos con nuestra palabra? Ahí más abajo dice que de este procede, dice la palabra más abajito, hermana iglesia, en el 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, dice la palabra del Señor, hermano. Cada vez que nosotros, hermanos, decimos una cosa, hermanos, si no se cumple, gloria sea al Señor, estamos yéndonos a la condenación, hermano. Nos estamos metiendo a la condenación, y sabemos cuál es la condenación, hermano. Estamos yéndonos a la muerte y estamos ya imaginándonos nuestro destino, gloria sea al Señor. Entonces, más si la palabra del Señor nos dice, gloria sea al Señor, que anteriormente yo iba a jurar por el nombre del Señor, pero sí lo tenía que cumplir, hermanos. Pero en aquel entonces el Señor dio uno de sus promesas, uno de sus mandatos, que nosotros, amada iglesia, dejemos, que ya no juremos ni por ninguna cosa, hermanos. Ya no juremos. Si quizás usted, hermano, tiene esa costumbre, o no sé, hermano, gloria a Dios si no aún lo tienes. Gloria a Dios si tú nunca juras. Gloria a Dios si tú no tienes esa costumbre, porque esa es una costumbre, hermano. Esa es una costumbre que
trae el hombre, gloria a Jesús, o la mujer. Entonces, amada iglesia, si tú no tienes aún esta costumbre, gloria a Jesús, pero si aún practicamos esta costumbre, hermano, es mejor que ya no lo hacemos, para que el Señor, hermano, tenga la confianza en usted, hermano, porque la verdad es Cristo y lo que va a salir de nosotros es verdad, hermanos. Gloria. Ofrézcale más fuerte al Señor si tú lo puedes hacer. Gloria sea al Señor. Pero estos fariseos, la Biblia cuenta, pero sí dice, pero sí ustedes pueden jurar por cualquier cosa. Pero sí no juren por el nombre del Señor, pero sí juren por otras cosas. Pero el Señor dice, no, hermanos, por ninguna cosa nosotros podemos jurar, gloria a Jesús. Entonces, amada iglesia, dice también, amada iglesia, dice la Biblia también en el capítulo 5:12 de Santiago, gloria a Jesús. Si alguno de nosotros pueda ir ahí, gloria a Jesús. También nuestro siervo, gloria sea al Señor, el apóstol Santiago afirmaba diciendo, gloria sea al Señor, decía lo mismo que Jesús predicaba en las sinagogas. También el apóstol decía, gloria sea al Señor, porque sobre todo estos, hermanos míos, si vayamos ahí, hermanos, en el libro de Santiago, gloria a Jesús, aleluya. En el libro de Santiago, su capítulo 5, su verso 2. Gloria a Jesús. Dice así, hermano, verso 12, dice así: hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Y ahí dice 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces el apóstol Santiago le predicaba a las iglesias diciéndole que nosotros, amada iglesia, debemos de estar viviendo en la verdad, gloria sea al Señor, mas sobre todo no estemos murmurando, no estemos inquietos, sino que tenemos de tener y aferrarnos a la paciencia, gloria sea al Señor, de poder esperar las cosas que el Señor dé a su tiempo, todo a su tiempo, porque sabemos, hermano, que todas las cosas que nos pase o nos deje o nos va a pasar, hermano, todo está en la voluntad del Señor, hermanos. Entonces, amada iglesia, la palabra del Señor es algo extraordinario, es algo importante a nuestras vidas, amada iglesia. Por eso la palabra del Señor hay que tomarlo como algo más que lo que tú tienes en el banco, más que tu trabajo, más que tu casa, amada iglesia. Y si alguna cosa usted no entienda y no sepa de la Biblia, amada iglesia, aún está para que usted vaya y lo busque, amada iglesia. Así como usted, amada iglesia, usted conoce su vida, gloria a Jesús, pero el Señor conoce mucho más la vida de usted, amada iglesia. Entonces, amada iglesia, debemos de caminar en la verdad, hermano. Debemos de ser seguros en nuestro sí, sí o no, hermanos. Ofrézcale más fuerte al Señor, hermano. Más fuerte al Señor si es para Él, gloria sea al Señor. Entonces, amada iglesia, si nosotros, hermanos, tenemos del que sí, hermanos, tenemos eso. Ay, hermano, yo tengo que trabajar tanto en eso, amada iglesia. Ve, hermano, que a veces un predicador, hermano, suele predicar solo donde está viviendo el bien, ¿verdad, hermano? Pero un predicador, cuando es realmente, hermano, pues predica, hermano. Usted dice, hermano, ay, la hermana María, la hermana, pues predica de todo. ¿Será que está ya sana? ¿Será que ya está justo? No, amada iglesia, pero no por el así, mi hermano, yo voy a retener la palabra del Señor, sino yo expongo la palabra del Señor delante de ustedes, amada iglesia, porque la verdad de la palabra del Señor es perfecta en nuestras vidas, hermano. La palabra del Señor es grande sobre nuestra vida, amada iglesia.
Así que, amada iglesia, si nosotros, amada iglesia, tenemos la seguridad de decirle, o sea, usted, hermano, si usted va a hacer una cosa, diga sí, está bien, o no, no está bien, pero de ninguna manera, no lo digo yo, sino la palabra del Señor, ya no juremos en vano, hermano, porque entonces sí, hermano, todo lo que es el enojo del Señor y la ira del Señor puede estar sobre encima de nosotros, amada iglesia. Así que, amada iglesia, la palabra del Señor es una porción, 2 porciones de la palabra del Señor. Y yo espero que usted lo pueda recibir en esta hermosa noche. Gloria a Jesús. Así que ofrézcale palma al Señor. Aleluya. Ya que yo me siento gozoso, alegre de escuchar la palabra del Señor al igual que usted. Y este es el mensaje de hoy en esta hermosa noche. Esperemos en Dios que el día de mañana nos hable mucho más nuestro Padre Celestial. Así que póngase de pie, hermano, la palabra del Señor hasta aquí llegado. Y vamos a hacer la oración. Gloria a Jesús. Y al día de mañana vamos a tener vigilia. Gloria a Jesús. Y así, hermano, estemos en activos en la obra del Señor. Así que, amada iglesia, levántese, hermano, porque no vienen los músicos.